y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre eres el autor de todo, mi Señor. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos van a estar acompañando hoy miércoles 29 de enero en este estudio diario. Y agradecemos a cada uno de sus comentarios. Nos da muchísimo gusto leerlos, saludarlos y pues irlos ubicando. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan desde Colombia, desde Costa Rica, desde Venezuela, desde pues aquí, desde México, desde Estados Unidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Asimismo, les invitamos para que puedan compartir estos devocionales, esos estudios sobre quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que nos dice la Biblia, todo en un formato devocional para que todos los días lo podamos escuchar, que lo puedan compartir con creyentes y también con no creyentes, para que nuestras dudas se vayan disipando, para que podamos ir conociendo cada día más a Dios. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Fe de vida, estando en Juan 8 del 21 al 30. Así dice la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fe de vida. El día de hoy tenemos este pasaje que continúa hablando de cómo Jesús confronta a los judíos y les muestra quién es Él, cuál es su objetivo y también qué implicaciones nosotros tenemos ante esta enseñanza. Sabemos que Dios no cambia. Como lo hemos leído, como lo hemos estudiado. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Su presencia nos acompaña. Y es más, su misericordia nos da el regalo de creer en Él y también de ser salvos. Y eso es una fe que nos brinda vida. Es una fe que nos invita diariamente a confiar en Cristo. Nos invita a confiar en su palabra. Y es que es nuestro sustento, nuestra vida. Él es nuestro todo. En Él tenemos nuestra plenitud. O sea, en Él no nos hace falta absolutamente nada. Es por eso que son importantes y medulares esas enseñanzas que encontramos en los evangelios. Y vamos a estar estudiando 3 puntos que nos hablan específicamente de todo esto que hemos venido mencionando y relacionado al tema fe de vida, 1, que nos da salvación. Vemos que Jesús les advierte a los judíos los resultados de ser cegados por la incredulidad. Vemos que nos dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En la versión de Dios habla hoy, dice: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. De manera que les está diciendo, les está dejando de manera muy clara que aquellos que rechazan a Cristo, obviamente, sufrirán las consecuencias de su pecado. Y recordemos que el resultado o la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos en pecado, estamos separados de Dios. De manera que Jesús les dice en este momento: yo voy a fallecer, o sea, y yo después voy a ir al cielo. Y es más, ustedes me van a buscar, van a tratar de encontrarme, pero no lo van a hacer. Su pecado los aleja de mí en este momento. Y podemos empezar a examinarnos qué nos está alejando de Dios. Dice el versículo 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Cuál es la respuesta que dan los judíos ante esto? Su respuesta es de burla, porque prácticamente actuaron con ironía, respondieron con ironía.
Al momento de que identificaron que Jesús se refería a la separación de la muerte, obviamente se burlaron. Entonces, nuevamente se burlaron en esta parte y la respuesta de Jesús es la siguiente. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús les deja en claro en este momento que todos tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que estamos en este mundo. Y si nos dejamos amoldar por las ideas de este mundo, no vamos a poder creer en la verdad. Vamos a estar tan confundidos y nos vamos a aferrar a eso que prácticamente son grilletes que nos detienen. Cuando se nos presenta la verdad, nosotros ciertamente dudamos de ello, pero cada vez se va haciendo más importante. Cada vez nosotros nos vamos dando más cuenta por lo que el Señor nos presenta a lo largo de la vida, que es lo que nos lleva aquí a entender que Cristo es el verdadero camino. Cristo es la salvación, de manera que sabemos que Jesús es la verdad encarnada y Él vino para darnos salvación, perdón y restauración. Es por eso que nos dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. De manera que lo que está haciendo Jesús es decirles, yo lo que les estoy hablando es algo que los va a librar de los grilletes de esta tierra. Dice el versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De manera que rechazar la verdad que nos es regalada a través del Evangelio nos lleva a la condenación. Definitivamente el negarnos a lo que es verdadero pues nos cierra el camino real. Entonces, qué es lo que pasa aquí? El pecado nos ciega todos los días. El pecado quiere gobernarnos por completo y nuestra naturaleza busca entregarse todos los días al pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos todos los días de reconocer? Bueno, uno, reconocer que somos pecadores y que tenemos necesidad de Dios. Dos, reconocer que hemos recibido el regalo de la salvación y por lo tanto vivir en santidad, honrado el llamado que se nos ha dado. Y también tres, predicar de esa verdad. ¿Por qué? Porque se nos ha entregado una fe de vida y esa fe de vida viene acompañado de un regalo, el cual es la salvación. Y eso nos lleva al segundo punto, fe de vida 2, que enseña la verdad. Por si teníamos dudas, y eso es algo muy normal, todos tenemos muchas dudas. Dice el versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús le respondió, les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Las dudas son constantes y esto impide que podamos acceder a la verdad. Obviamente, la incredulidad tanto de los judíos como de nuestros contemporáneos impide ver lo que es la realidad, ver lo que se nos presenta en la salvación que es a través de Cristo. Porque el hombre lo que hace es decir, pues yo soy salvo, pues yo puedo ser salvo por buenas obras. Yo no necesito de salvación, yo no necesito de perdón. Y podemos poner 1001 pretextos. Pero lo que hace el Evangelio es decirnos, todos estamos muertos en delitos, pecados y necesitamos de la salvación que es en Cristo. Ahora, lo que les dice Jesús acá es que ya no tengo necesidad de darles más explicaciones porque ustedes no quieren creer. Y es más, al no creer ustedes se condenan. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él hablo al mundo. Lo que vemos en la Biblia, lo que Jesús predica, lo que nosotros compartimos, son palabras de vida. Es verdad y es una realidad. Solamente que las personas, todos podemos estar inmersos en nuestras complicaciones, todos podemos estar inmersos en nuestras preocupaciones. No podemos o quizá nos negamos a la realidad de lo que es la Biblia. Es más, ellos no creyeron, dice el versículo 27. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Y es que debemos de saber algo. La Biblia y su contenido es una realidad. Y es más, no debemos dejar ni permitir que este mundo nos agobie y nos desvíe. La verdad que nos enseña la Biblia nos lleva ¿a qué? A buscar y a vivir
para Cristo, para su gloria. Entonces, al momento de ser una verdad, una fe que enseña la verdad, nos enseña a cómo vivir, pero también nos da una responsabilidad de predicar el evangelio, pero también les da una responsabilidad a aquellas personas que no quieren creer, y eso es que les ha condenado su incredulidad. ¿Eso a qué nos lleva? A reconocer que en Cristo es la vida y a reconocer que la fe cristiana es la única verdad, es la única realidad y es lo único que nos puede salvar. Eso lleva al último punto, fe de vida 3, que conoce a Dios. No solamente nos da salvación, no solamente nos enseña la verdad, sino que también nos lleva a conocer a Dios. Toda la Biblia, en todo momento, nos lleva a conocer a Dios. Eso es algo sorprendente. Nos dice el verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo que enseñaba Jesús era lo que Dios le había revelado. Era algo verdadero, y Jesús mismo dijo: mi testimonio está acompañado de las revelaciones que Dios ha dado. Y es más, no me busco promocionar a mí mismo, sino que busco cumplir lo que Dios ha determinado. Y vemos que Jesús cumple absolutamente todo lo que Dios había estipulado en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dejen claro que Jesús estaba siendo obediente a la obra que Dios le había encomendado, inclusive a su sacrificio próximo, que les dice acá: conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Obviamente aquí habla de su próximo sacrificio en la cruz, también de su muerte y de su resurrección, y a su vez de su ascensión al cielo. De manera que la enseñanza de Jesús nos sostiene, pero también nos lleva a conocerle, nos lleva y nos enriquece cada día más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a entender quién es Él, cuáles son sus atributos, pero también cómo podemos agradarles. Dice el verso 29 en la versión Dios habla hoy: porque el que me ha enviado está conmigo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Hacemos lo que le agrada a Dios? ¿Buscamos agradar y glorificar a Dios? ¿O tratamos de hacerlo de manera imperfecta? ¿O simplemente decimos: lo hago, pero no lo hacemos? Que realmente sea una convicción del corazón y no una cuestión intelectual. Nos dice el verso 30, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. De manera que no solamente debemos de acercarnos de manera intelectual, no, sino que debemos acercarnos con una confianza que lo que vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a apreciar, lo que está en la Biblia es una verdad inamovible. Es algo que ha sido revelado, que nos enseña a conocer quién es Dios, y es una fe que es una realidad, pero que también nos da vida. Nos da salvación, nos enseña en Él y nos permite acercarnos cada día más a nuestro Señor y Salvador, Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. En silencio tú sufriste y el cautivo libres. Eres el autor de todo.